Muy buen día, amigos y colegas de mi canal Cápsulas Tributarias, retomando nuestros temas de interés de toda la comunidad contable y tributaria del país o todos aquellos amantes de los temas tributarios. Vamos a compartir este video número 56 que va a tratar sobre el documento soporte de pago de nómina electrónica. Vamos a dividirlo en principio en dos videos, video 56 y video 57, y posiblemente, dependiendo del interés de toda la comunidad, resolveremos inquietudes en un próximo video. Antes de iniciar, pues es importante precisar que los temas y las opiniones que mencionamos en este video son de carácter profesional y pues lo que buscamos es brindar un conocimiento a todos ustedes sobre los temas que están cada día saliendo y novedades en materia tributaria y que afectan a todos los contribuyentes, a todas las personas naturales y por supuesto ustedes como profesionales, como técnicos que están a cargo del día a día de estas labores, pues deben implementar. Agradecerle por el seguimiento que han tenido a mi canal y compartir esos videos con todos sus amigos y por supuesto invitarlos a que consuman nuestro café de Pitalito Huila, Tasdan Gourmet, 100% producido por nuestros campesinos de la región de Pitalito. Bien, para iniciar este video 56 denominado Documento de Soporte de Pago de Nómina Electrónica, primero que todo, pues quiero entrar en el marco normativo que regula esta materia. Y lo primero que debemos tener presente es que esta disposición fue introducida, o este documento de soporte fue introducido básicamente con la ley 1819, cuando estableció todo el artículo 616-1 al Estatuto Tributario relacionado con el tema de la factura electrónica de venta. Esa disposición pues ha venido evolucionando con las diferentes disposiciones de leyes que se han expedido y específicamente con la última ley, la ley 2010 del 2019, se modifica parte del artículo 616-1 e incorpora un parágrafo, el parágrafo sexto de esa disposición, donde establece que adicionalmente a la factura electrónica de venta y los documentos equivalentes van a existir otra serie de documentos que los contribuyentes deberán expedir para poder soportar costos y deducciones. A raíz de eso se expide el decreto 358, el 5 de marzo de 2020, donde se introduce o se sustituye todo el capítulo cuarto del título 1 de la parte 6 del decreto 1625 de único reglamentario en materia tributaria para incorporar todos los elementos que tienen que ver con la factura electrónica de venta y los sistemas de factura. El año pasado también se expidió la resolución 42, donde se establecieron y se desarrollaron los sistemas de facturación, se desarrolló todo el tema asociado a la factura electrónica de venta, documentos equivalentes y también de manera general se estableció como parte de esa resolución el documento de soporte de nómina electrónica. Pero solamente hasta este año, cuando se expide la resolución número 13, ¿cierto? Y número 13, donde se adopta la factura, el documento de soporte de factura electrónica de venta como ya una obligación que debemos cumplir a partir de la implementación de los calendarios que nos va a establecer esta disposición. Por eso, pues eso es lo que vamos a tratar en este video y vamos a iniciar con ello. Pero antes de entrar a hablar sobre el documento de soporte de nómina electrónica, quiero ponerlos en contexto a todos ustedes, tal como lo pueden visualizar en esta diapositiva que ustedes están revisando en este video, es que entendamos cómo quedó conformado el sistema de factura electrónica a raíz de las modificaciones que trae el artículo 616-1 al Estatuto Tributario. Y es que el sistema de factura electrónica de venta o sistema de factura electrónica no solamente conforma lo que normalmente uno está acostumbrado a entender, que es la expedición de la factura o documento equivalente por la venta de bienes y servicios, sino que también va más allá este sistema de factura electrónica de venta e incorpora otra serie de documentos. Por eso, es importante entender que conforman el sistema de factura electrónica de venta, por un lado, la factura de venta, la cual se compone de la factura del talonario de papel que debo expedir cuando tengo una contingencia y no puedo expedir la factura electrónica de venta, y la misma factura electrónica de venta con la validación previa, que es la que se viene implementando desde el año pasado a través de los sistemas informáticos de factura electrónica con el proceso de generación, transmisión y validación de esa factura, en la cual me la envían a través de los sistemas informáticos y normalmente al usuario o al adquiriente le entrego una representación gráfica. También hace parte del sistema de factura electrónica
los documentos equivalentes. Son hoy en día, con el decreto 358, 12 documentos equivalentes que quedaron vigentes, ¿cierto? En los cuales para ciertas transacciones los tengo que expedir y que en un video que ya habíamos grabado o habíamos mencionado anteriormente, les explicaba cuáles eran esos documentos equivalentes. Dentro de esos 12 documentos equivalentes también estableció esa resolución, ese decreto 358, que se iba a expedir un documento equivalente electrónico, el cual iba a contener la información de esos documentos, de esos otros documentos en los cuales pues, lo que busca es que esa información en todo caso llegue a las bases de datos de la Administración Tributaria. Hasta aquí, para uno es claro que la factura de venta y los documentos equivalentes pues, es lo que yo genero cuando realizo un tipo de operación de compra o de venta de bienes y servicios. Pero lo adicional o lo nuevo que incorpora el 616-1 al Estatuto Tributario es que nos establece que harán parte del sistema de factura electrónica de venta otros documentos soportes, pero ya no son soportes de las operaciones que yo hago de venta, sino son soportes de compras para soportar costos y deducciones. Aquello que por alguna razón no me expide una factura de venta, entonces yo debo tener un documento que me soporte esa operación. Es decir, aquí también se incorpora como parte del sistema de factura electrónica de venta aquellos documentos soportes que me establece el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, que son aquellos otros soportes que debo tener para soportar ciertas transacciones de costos y deducciones. Y es de ahí donde nace, entre ellos, el documento de soporte de sujetos no obligados a facturar, que para todos ustedes es conocido y reglamentado en la resolución 42 el año pasado y hoy con la resolución 12, que se debe desarrollar a través de los sistemas informáticos para soportar aquellas transacciones que el adquiriente no está obligado a facturar y yo debo entonces expedir ese documento de soporte. Y entre ellas entonces nace también, por lo menos con la resolución 13, un documento de soporte que se llama pago de nómina electrónica, en la cual yo tengo que soportar esos costos. Y así sucesivamente se van a seguir implementando en la medida en que pues, el parágrafo sexto del artículo 616-1 lo permite y el parágrafo transitorio 2 le da la facultad para que la DIAN reglamente quiénes son esos sujetos y cuáles son las condiciones que van a tener. Teniendo en cuenta este contexto, ahora sí vamos a mirar lo que nos dice la resolución 13 frente al documento de soporte de pago de nómina electrónica, el cual el artículo 1 de esa resolución, me dispenso leerla, nos dice: es un documento electrónico que constituye soporte de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta complementarios e impuestos descontables IVA cuando apliquen, derivado de pagos o abono en cuenta relacionados con la nómina que se desprenden de una relación laboral legal y reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de nómina, los valores deducidos de nómina y el valor de la diferencia que le debo pagar a ese trabajador. Y se debe generar y transmitir de conformidad como lo establezca la DIAN. Y debe hacerse por cada uno de los beneficiarios del pago. Entonces, frente a esta definición, y para que de una vez nos quede totalmente claro, los sujetos que van a estar obligados a expedir este documento de soporte de pago de nómina electrónica van a ser todos aquellos contribuyentes que necesiten soportar costos y deducciones cuando tenga vinculado o contratado de manera a través de un contrato laboral o a través de una relación legal y reglamentaria cuando estemos hablando de entidades públicas en un momento dado y que necesiten soportar costos y deducciones, ese pago de nómina que le realizo a ese trabajador y que tengan una relación con la actividad laboral de ese trabajador. Entonces aquí ya tenemos claro que el sujeto obligado es todos los contribuyentes que tienen que soportar costos y deducciones. ¿Y sobre qué reportará? Sobre los pagos que realice producto de la relación laboral, legal o reglamentaria que tiene con ese trabajador. Lo tiene que hacer de manera individual. Y también es importante precisar que si la empresa tiene a su cargo el pago de la pensión de ese trabajador, porque no se acogió al régimen de ley 100, sino que ella tiene esa obligación, pues también tendrá que reportar esos pagos cuando tenga a su cargo el pago de esas pensiones. Teniendo claro eso, ¿cómo lo debo hacer? Lo que nos establece también esa disposición es que yo debo, para la periodicidad, para generar ese documento de nómina, debo consolidar todos los pagos de nómina que realizo durante ese mes a ese trabajador y reportarlo dentro de los 10 primeros días del mes siguiente. Y aquí también es importante tener presente que la disposición me dice que son pagos o abono en cuenta, lo que ocurra primero. Por consiguiente, ese concepto que es muy relevante
donde para todos es claro que el tema de pago está asociado a caja y el tema de abono en cuenta está asociado al concepto de causación o devengo, hoy en día con la vigencia de las normas de contabilidad. Entonces, si una empresa hace su nómina del mes, por ejemplo, de abril, el 30 de abril, pero la paga el 1 o el 2 de mayo, pero en todo caso la causa el 30 de abril, significa que ocurrió primero la causación, o mejor dicho, el abono en cuenta, que el abono en cuenta es el registro contable, entonces tendrá que consolidar esa nómina en el mes de abril y reportarla en el mes de mayo, porque ocurrió primero el hecho del abono en cuenta. Por eso la importancia que ese concepto de pago abono en cuenta es la base que me da para saber cuándo debo reportar. Y cuando me dices que debo consolidar la información, lo que me establece es, oiga, consolide toda la información de sus trabajadores de manera individual durante el periodo que usted va a reportar, independientemente si usted durante el mes liquida la nómina 3 veces al mes o cada quincena o 14avas partes, entonces usted consolide esa información de ese trabajador del 1 al 30 de ese mes y esa es la información que usted va a reportar. Y la consolidación es línea a línea. Entonces los salarios, los sueldos, las horas extras, los recargos nocturnos los consolidará y eso es lo que usted tendrá que ir reportando consolida en el mes y lo reportará por cada trabajador dentro de los 10 primeros días del mes siguiente. Teniendo en cuenta eso, ustedes van a poder mirar aquí en un ejercicio cómo está detallado ese tema. De igual manera es importante precisar dentro de los sujetos obligados un tema puntual. Ya indicábamos que lo deben hacer todos los que quieren soportar costos y deducciones en el impuesto de la renta. Por lo tanto, viene una pregunta como el régimen simple. Entidades públicas o entidades no contribuyentes del artículo 22 o 23, pues bajo el contexto que si esas entidades no necesitan soportar costos y deducciones, pues no van a tener la obligación de presentar este documento de soporte de nómina electrónica a través del sistema informático como lo establece la disposición que estamos tratando. ¿Qué pasa si yo no presento la información? Pues básicamente es automáticamente un desconocimiento de costos y deducciones porque no la presenté a través de los medios electrónicos. Una vez entra a regir esta disposición, yo debo hacerlo. Si no envío la información, me van a desconocer estos costos y deducciones. Si lo hago, automáticamente me aceptan la deducción. Es importante tener en cuenta que no, porque simplemente esto, como su nombre lo indica, es un documento soporte del pago de la nómina, de la causación de la nómina, pero no implícitamente me lleva a que automáticamente me acepten la deducción. ¿Por qué? Porque también debo cumplir otros requisitos de manera sustancial como es el pago al aporte de la seguridad social, ¿cierto? Que tenga relación de causalidad y necesidad. Entonces, todo eso se tiene que unir. Lo que pasa es que ahora existe un documento de soporte que antes no lo teníamos totalmente identificado. Por ahora, con base en la facultad que le establece el 616.1 y el 731-2, lo que se hace es regular ese documento de soporte para que me siga soportando las transacciones. Y en este ejemplo, quiero mostrar qué pasa si no envío la información de la nómina. Supongamos que una empresa que pagó salarios por 50 millones de pesos, prestaciones sociales por 10.913.000 y tiene aportes para fiscales de 4,5 millones y aportes a la seguridad social de 10.261.000 para un total de 75.674.000, pero si la empresa no reporta esta información, o sea, no envió el documento de soporte de pago de nómina electrónica por cada uno de sus trabajadores, ¿qué es lo que va a pasar? Si no lo hace, pues una vez termine el periodo de transición del parágrafo transitorio 2 del artículo 616-1, pues va a pasar que el 100% se lo van a rechazar. En el entretanto, o sea, 2020, 2021, 2022, pues aplicarán los porcentajes máximos no deducibles que establece esos transitorios para este caso. Lo que significa es que en este ejercicio, si estamos dentro del transitorio 2, para el ejemplo del año 2021, pues de 50 millones de pesos de salarios que yo pagué y no envié información, me rechazarían 40 millones de pesos porque para el 2021 estamos en el porcentaje del 20% máximo que aceptaría sin supuesto de costos de deducciones. De prestaciones sociales de los 10.913.000 me rechazarían 8.730.400 para un rechazo total de 48.730.400 para el caso del año 2021. En el 2022 o 2023 me rechazarían el 100%. Entonces, hay que tener presente que eso se me vuelve una obligación, un cumplimiento de una obligación formal para que me acepten ese costo de deducción, más allá de que aparte de eso tenga que cumplir las obligaciones sustanciales.
El calendario de implementación. La disposición nos establece en su artículo 6 que hay 3 calendarios de implementación. Pero el calendario 2 y 3, digamos, va a ser aplicable para aquellas empresas que nazcan o después de aplicado el calendario 1. El calendario 1, pues por supuesto, va a aplicarse para aquellas compañías que ya existen, que ya tienen trabajadores y lo pueden aplicar. Por lo tanto, lo que hace la resolución 3 es establecer 6 grupos que van a tener que implementar el sistema de factura electrónica, donde el primer procedimiento que van a tener que hacer es habilitar el sistema para que la DIAN pueda recibir la información y se la valide, se la transmita, la valide y ustedes estén tranquilos que cumplen el requisito. Y ese calendario, como les indico, a partir del 31 de mayo se tienen que habilitar y vienen los grupos. Entonces el primer grupo tendría que aplicar esta información a partir del 1 de julio del 2021 si tiene más de 251 trabajadores. Lo que significa es que la nómina de julio, que es del 1 al 30 de julio, la tendrá que reportar los primeros 10 días de agosto. Si la empresa tiene entre 101 a 250 trabajadores, comienza la obligación el 1 de agosto. Quiere decir que consolida la información entre el 1 al 31 de agosto y la reporta en los 10 primeros días de septiembre. Si estamos hablando de empresas que tengan entre 11 y 100 trabajadores, consolida la información entre el 1 al 30 de septiembre y la reporta los 10 primeros días de octubre. Si son empresas que tienen entre 4 a 10 trabajadores, consolida la información entre el 1 al 31 de octubre y la envía los 10 primeros días de noviembre. Y si tiene la empresa entre 2 y 3 trabajadores, consolida la información entre el 1 al 30 de noviembre y la envía los 10 primeros días de diciembre. Y si tiene un trabajador, o sea, de un trabajador, ya lo hace entre el 1 al 31 de diciembre y envía la información los primeros 10 días de enero del 2022. Esos son los 6 grupos que establece la resolución 13. Pero dejo solamente presente, porque al momento de grabar este video, la DIAN ha publicado un proyecto de resolución que pretende modificar ese artículo 6 de esos plazos para estas empresas. Entonces, les recomiendo que una vez ustedes estén revisando ese tema, verifiquen si ya fue expedida esa resolución, modificando los plazos en los cuales se van a mover esos plazos un mes. Ya no sería el 31 de mayo de 2021 que arranca el proceso de habilitación, sino que sería a partir del 15 de agosto e iniciando la aplicación del 1 de septiembre de 2021 al 1 de diciembre de 2021, lo que hace es achicar los grupos. Entonces, solamente que ustedes tengan presente que si ya fue expedida ese proyecto de resolución, entonces apliquen ese calendario en ese momento. Como les indicaba, el calendario 2, pues ya serán para aquellas empresas que nazcan, que se constituyan con posterioridad a la implementación del calendario 1 y tendrán 2 meses para hacer su proceso de habilitación y comenzar a reportar la información a través de los sistemas informáticos electrónicos. Y el calendario 3 son para aquellos sujetos que no están obligados a expedir factura electrónica de venta a la fecha. Entonces ellos a partir del 31 de marzo de 2022 tendrán que habilitarse y a partir del 31 de mayo de 2022 enviar información a través de este sistema. Entonces, esos son los 3 calendarios que deben implementar esas empresas. Por último, para este video vamos a tratar qué significa generar, transmitir, validar el documento de soporte de nómina electrónica o las notas de ajuste, que eso lo vamos a mirar en el próximo video, qué significan las notas de ajuste. Y lo que nos dice la disposición es que los contribuyentes, todos los que estén sujetos obligados, tendrán que habilitar su sistema, o sea, ya sea un software que desarrollen directamente o que lo contraten con cualquier proveedor de soluciones tecnológicas y que lo habiliten con la DIAN. Durante ese tiempo de habilitación lo que hace es que el sistema se conecte con la DIAN y reciba la información, de tal manera que el sujeto obligado genera la información durante el mes correspondiente, o sea, del 1 al 30 de abril, del 1 al 31 de mayo, ¿cierto? Ahí lo que hace es generar, consolidar la información por trabajador, la remite dentro de los 10 primeros días del mes siguiente por cada trabajador, la transmite, la firma electrónicamente, la DIAN la recibe, como indica acá, la recibe, la valida y si esa información en su proceso de validación cumple las especificaciones técnicas y tecnológicas de los anexos técnicos, entonces la DIAN le devuelve un archivo
ya validada con un número de identificación que es el CUNE, que es el número que va a identificar que ese documento soporte de nómina electrónica de ese trabajador fue recibido adecuadamente y validado. Entonces todo ese proceso lo va a tener que hacer dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al cual se generó la nómina. Si hay inconvenientes tecnológicos por parte de la DIAN pues tendrá que informarlo y el contribuyente, una vez se levante esa contingencia, tendrá 48 horas para remitir la información. Si el inconveniente tecnológico es por cuenta del contribuyente, o sea, fue un problema que es del contribuyente, pues él tendrá que, tal como dice la resolución, guardar todos los documentos soportes de esa contingencia que se le presentó para que cuando la administración lo requiera, pues él demuestre cuál fue los hechos, la fuerza mayor, el caso fuertito que se le presentó para no transmitir la nómina y que la administración lo valide. En todo caso, una vez subsane el contribuyente su inconveniente tecnológico, tiene 48 horas para remitir la información. Eso es importante que lo tengan presente porque el no hacerlo pues dará los problemas de no aceptación de costos y deducciones. Bien, en este video 56 pues era un preámbulo sobre las obligaciones que iban a tener. En nuestro próximo video vamos a tratar ya en sí qué es el documento y qué contiene. Muchas gracias y los espero en nuestro video 57.